Repaso básico de anatomía y fisiología de la vía biliar. La vesícula biliar es una bolsa en forma de pera que mide alrededor de 7 a 10 centímetros de largo, con una capacidad promedio de 30 a 50 mililitros. La vesícula biliar se encuentra en una fosa anatómica en la superficie inferior del hígado. Se divide en 4 áreas: fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello. La arteria cística, que irriga la vesícula biliar, suele ser una rama de la arteria hepática derecha en más del 90% de las veces. El curso de la arteria cística puede variar, pero casi siempre se encuentra dentro del triángulo hepatocístico, también llamado triángulo de Calot. Este es el área unida por el conducto cístico, conducto biliar común y borde inferior del hígado. El árbol biliar extrahepático consta de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el conducto hepático común, el cístico y el conducto biliar común. El conducto cístico sale de la vesícula biliar y se une al conducto hepático común en un ángulo agudo formando el conducto biliar común. Este segmento suele tener una longitud aproximada de 7 a 11 centímetros y un diámetro de 5 a 10 milímetros. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos, también llamados litos, y con menor frecuencia por barro o lodo biliar. El predominio de cálculos biliares se relaciona con muchos factores como la dieta, la edad, el sexo y el origen étnico, con un predominio mayor en pacientes de ascendencia indioamericana y latinoamericana. Se asocia también al embarazo, hiperlipidemia, enfermedad de Crohn y ciertos trastornos sanguíneos como la esferocitosis hereditaria, la enfermedad de células falciformes y la talasemia. Las cirugías que alteran la regulación neural u hormonal normal del árbol biliar, incluida la resección ilia terminal y la cirugía gástrica o duodenal, aumentan el riesgo de colelitiasis. La rápida pérdida de peso después de una cirugía bariátrica o bien por los cambios en el estilo de vida también pueden precipitar la formación de cálculos biliares al crear un desequilibrio en la composición de la bilis. Determinados fármacos, como los análogos de somatostatina y los anticonceptivos orales que contienen estrógeno, también se asocian con mayor riesgo de desarrollar cálculos biliares. Las mujeres tienen 3 veces más probabilidades que los hombres de adquirir cálculos biliares y en los familiares de primer grado de los pacientes con esta afección hay una prevalencia 2 veces mayor. Epidemiología. La colelitiasis es una de las afecciones más frecuentes del tracto digestivo. Los informes de autopsias muestran que los cálculos biliares están presentes entre el 10 y el 15% de los adultos. A pesar del alto predominio, la mayoría de los pacientes permanece sin mostrar síntomas por cálculos biliares durante toda la vida. Hablamos del 80% de los casos. Una vez sintomáticos, los pacientes tienden a tener episodios recurrentes de cólico biliar. Etiopatogenia. La colecistitis aguda se asocia a cálculos biliares en un 90 a 95% de los casos. El resto son llamadas colecistitis acalculosas. Los cálculos biliares se forman como resultado de la sedimentación de sólidos de una solución. Los principales solutos orgánicos en la bilis son la bilirrubina, las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol. La mayoría de los cálculos de colesterol son mixtos, pero contienen al menos 70% de colesterol por peso, además de cantidades variables de pigmentos biliares y calcio. El evento principal en la formación de cálculos de colesterol es la sobresaturación de la bilis con colesterol. Cuando hay hipersecreción de colesterol, ya sea a través de un aumento en la ingesta o bien un procesamiento disfuncional, se produce una sobresaturación, formando un cálculo de colesterol. En menos del 1% de las colecistitis agudas, la causa es un tumor que obstruye el conducto cístico. La obstrucción del conducto cístico por un cálculo biliar es el evento inicial que conduce a la dilatación de la vesícula biliar, la inflamación y el edema de la pared vesicular. Anatomía patológica. En colecistitis aguda, la pared de la vesícula biliar se vuelve extremadamente gruesa y rojiza, con hemorragias subserosas. La mucosa puede mostrar hiperemia y necrosis en parches. En casos graves, cerca del 5 al 10%, el proceso inflamatorio progresa y conduce a isquemia y necrosis de la pared de la vesícula biliar. Cuadro clínico. El 80% de pacientes con colecistitis aguda tiene historial compatible con colecistitis crónica.
Comienza como un ataque de cólico biliar recurrente y remitente en el cuadrante superior derecho o epigastrio, que puede propagarse hacia la parte posterior derecha o el área interescapular. Este dolor es constante y puede persistir varios días. A diferencia del dolor del cólico biliar, el de la colecistitis aguda no disminuye. El paciente suele ser febril, quejarse de anorexia, náuseas y vómito. En la exploración clínica, los signos de sensibilidad y defensa suelen estar presentes en el cuadrante superior derecho del abdomen. En ocasiones, es posible palpar una masa en el cuadrante superior derecho. El signo de Murphy es característico de colecistitis aguda. Este es una detención inspiratoria con la palpación profunda del área subcostal derecha. La ictericia grave sugiere obstrucción de conductos biliares por el impacto de un cálculo grande en el cuello de la vesícula biliar. Esto se le conoce como síndrome de Mirizzi. No todos los episodios de colecistitis aguda no complicada implican infección. La contaminación bacteriana secundaria ocurre en solo el 15 al 30% de los pacientes. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con úlcera péptica, pancreatitis, apendicitis, hepatitis, perihepatitis, isquemia miocárdica, neumonía, pleuritis y herpes zóster. Estudios diagnóstico. La ecografía se considera la prueba radiológica inicial más útil para diagnosticar la colecistitis, con una sensibilidad y especificidad del 70 al 90%. La ecografía es eficaz para documentar la presencia o ausencia de cálculos y puede mostrar engrosamiento de la pared de vesícula biliar y líquido pericolecístico. En un paciente con colecistitis aguda, una tomografía puede mostrar engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, líquido pericolecístico y la presencia de cálculos biliares. Sin embargo, es menos sensible en comparación a la ecografía. La valoración de laboratorio revela con frecuencia una leucocitosis leve a moderada, entre 12.000 y 15.000 células por milímetro cúbico. Sin embargo, la cuenta de leucocitos normales no descarta el diagnóstico. Un recuento inusualmente alto de leucocitos, es decir, mayor a 20.000 células por milímetro cúbico, sugiere una forma complicada de colecistitis, como colecistitis gangrenosa, perforación o colangitis asociada. En la colecistitis aguda no complicada, la química sérica hepática suele ser normal, pero puede haber un aumento leve de bilirrubina sérica, siendo esta menor de 4 miligramos por mililitro, junto con una pequeña elevación de la fosfatasa alcalina, transaminasas y amilasa. Tratamiento. Los pacientes que presentan colecistitis aguda deben recibir líquidos por vía intravenosa, antibióticos de amplio espectro y analgesia. Los antibióticos deben proteger de los organismos entéricos gram negativos, así como los anaerobios. Aunque la inflamación en la colecistitis aguda puede ser estéril en algunos pacientes, es difícil saber quién está infectado de manera secundaria. La colecistectomía es el tratamiento definitivo para la colecistitis aguda. La colecistectomía temprana, realizada en las 72 horas posteriores al inicio de la enfermedad, se prefiere a la tardía, que se realiza de 6 a 10 semanas después del tratamiento médico inicial y la recuperación. Sin embargo, varios estudios han demostrado que se debe recomendar una colecistectomía temprana lo antes posible, ya que ofrece al individuo una solución definitiva en un ingreso hospitalario, tiempos de recuperación más rápidos, tasas de complicaciones similares y un retorno más temprano al trabajo. La colecistectomía laparoscópica es la técnica de elección para la colecistitis aguda. La colecistectomía abierta debe mantenerse como una opción en casos particularmente difíciles o en pacientes con sospecha de adherencias intraabdominales prohibitivas, pero casi nunca es la opción de tratamiento inicial. Cuando los pacientes no están aptos para la cirugía debido a la gravedad de su enfermedad o comorbilidades médicas, pueden tratarse con antibióticos y descompresión biliar mediante la colocación de tubo de colecistostomía. La colecistectomía laparoscópica electiva se puede programar en un intervalo de aproximadamente 6 a 8 semanas, suponiendo que el estado físico del paciente se recupere. Colecistectomía profiláctica. Debido a que pocos pacientes desarrollan complicaciones sin síntomas biliares previos, la colecistectomía profiláctica en personas asintomáticas con cálculos biliares casi nunca se indica. Existen excepciones, como aquellas poblaciones con mayor riesgo de cáncer de la vesícula biliar, en cuyo caso puede recomendarse una colecistectomía profiláctica.
La presencia de una vesícula biliar de porcelana, caracterizada por importantes calcificaciones que se consideran relacionadas con los cálculos biliares, es una afección premaligna rara y constituye una indicación absoluta para la colecistectomía, incluso cuando es asintomático. Complicaciones. Con algunas infecciones graves se puede desarrollar colecistitis gangrenosa y puede ocurrir absceso o perforación. Cuando los organismos formadores de gas son parte de la infección bacteriana secundaria, puede verse gas en la luz de la vesícula biliar y en la pared de la vesícula biliar en las radiografías abdominales y tomografía. Una entidad llamada colecistitis emfisema.